Voy subiendo. ¿Cómo están? Doctora Paloma. Qué rico, senadora Paloma, tenerla con nosotros. Buenas tardes, senadora. Un abrazo grande. ¿Cómo me les ha ido? Verla, no solamente en las redes sociales, sino personal también verla. ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo van las cosas por allá? Muy bien, esperando buenas noticias. Por aquí muy bien, pero muy preocupados con lo que pasa allá. Sí. Ay, sí. Bueno, Ahí sí, en un momento muy grave. un momento muy tremendo. Mucha... Bueno, Doctora, ¿se está en Colombia en este momento o está por fuera? No, en Colombia. Yo me devolví de lo de Miami y otra vez para Washington, pero me cayó algo allá, como un virus, como una gastroenteritis, ya ha estado como muy maluca, entonces la verdad no me sentí como con fuerzas de irme otra vez. Yo me pasé unos días vomitando como un surtidor y... Se va a mejorar. Por eso están ahí con nosotros. Vea al doctor Fabio Andrade, un saludo. Un saludo para Fabio. Bueno, empezamos. Gracias, un saludo. Empezamos. Hola, Fabio. Empezamos de esta manera. Vamos a apagar todos los micrófonos. David Vaquero va a presentar a nuestra honorable senadora Paloma Valencia. Tan linda. David. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Senadora Paloma Valencia por el Centro Democrático desde el 2018. Actualmente es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y vicepresidenta de la Comisión Primera. Ha sido una de las senadoras destacadas y voceras en distintos escenarios de su partido. Su proyecto más importante es la ley de la panela, que permite la producción de licores artesanales a los campesinos y que promete transformar la realidad de la pobreza que vive el sector. Además, logró que el plan de desarrollo incluya el 15% de impuesto de carbono para la protección de la Amazonía. Asimismo, logró que el sector ambiental reciba participación en las regalías directas en el rubro de ciencia y tecnología en las posibles regalías no convencionales. Además, entre sus proyectos vale destacar la escalera de la formalidad, que pretende hacer sencillo y gradual el proceso de formalización. El proyecto de reforma el sistema de los créditos agropecuarios con el propósito de lograr que los recursos lleguen al campo. Asimismo, el proyecto de libre competencia, que logra medidas cautelares cuando la competencia depredadora pretende sacar participantes del mercado. Además, el proyecto Estado Contigo, que crea un sistema de acompañamiento a las madres cabeza de hogar. Fue autora de la reforma a la justicia, que unifica las altas cortes y fortalece la primera instancia. Es coautora del Fuero Penal Militar, que rige la Constitución, así como el proyecto de las salas especiales para los miembros de la fuerza pública en la JEP. Es abogada y filósofa de la Universidad de los Andes, especialista en economía de la misma universidad y magíster en escritura creativa de la Universidad de Nueva York. Antes de incursionar en la política, estuvo vinculada en el sector privado y fue periodista de opinión en radio y prensa escrita. Fue también profesora de la Universidad de los Andes. Senadora Paloma, buenas noches, bienvenida, y acá la dejo con el grupo de colombianos en el exterior. Hola, un saludo. Quiero agradecerle primero a Nidia por esta invitación, que me honra mucho, a David y a cada uno de ustedes por su compañía, por estar con nosotros hoy en este sábado conversando sobre los temas de Colombia. Perdón un segundo. ¡Pablo! Que mi hermana, mi sobrinito vino con nosotros y la mamá lo llama, pero pues ya de malas porque yo ya me subí, ya no lo puedo pasar. Entonces, pues estaba agradeciéndoles, decirles que me honra mucho estar con ustedes y poder conversar con ustedes, sobre todo en este momento de nuestro país. Yo quiero hacer una intervención más bien corta para escuchar las preguntas que ustedes tienen, los comentarios, las inquietudes, y me voy a referir un poco, primero, obviamente, al paro. Y lo primero es,
si en Colombia hay razones para protestar. Y yo diría que sí, hay muchísimas razones para protestar. Nosotros venimos de un año muy duro para los colombianos con la pandemia, un año donde se destruyeron 500.000 empresas pequeñas, donde el desempleo llegó pues a unos históricos que no veíamos hace mucho tiempo. Ahora estamos con el 15 y 16%, desempleo de jóvenes por encima del 20%, de mujeres jóvenes por encima del 30%. Tenemos una pobreza francamente preocupante, 42% de pobreza, es decir, 4 de cada 10 colombianos en la pobreza. Y por supuesto, una educación pública que no satisface los estándares que uno quisiera, sobre todo en la básica, una educación pública universitaria, en algunos casos de excelencia, en otros casos, la gran mayoría, bastante mala y bastante mediocre. Y como decía, ese desempleo juvenil, ese problema de la destrucción de empresas, la falta de acceso al crédito, la falta de acceso al crédito para los microempresarios, la falta de acceso al crédito para los campesinos, en fin, son muchísimas, si uno quisiera, las razones que uno podría tener para protestar en Colombia. Y sin embargo, si bien hay muchas razones para protestar, yo creo que este paro no es simplemente una protesta. Se ha dicho que el paro se inició por la reforma tributaria, y lo primero que yo les quería decir es, sí, la reforma tributaria tuvo unos errores que son innegables. De hecho, el primer partido, si ustedes miran, que salió a criticarla fue el Centro Democrático, porque traía unos elementos que, si bien eran importantes, pues no eran aceptables para el momento actual. ¿Y cuál es el momento actual? El que les estoy hablando. Momento de mucho estrés económico, de muchas dificultades en lo político, y que, por supuesto, exigía una reforma pequeña, moderada, que más bien funcionara de acuerdo a lo que los colombianos podían pagar, que eso podía ser entre 10 y 12 billones de pesos y no podía ser ni un peso más. Una reforma de 24 billones que ponía IVA a los servicios públicos, que creaba una serie de impuestos que, si bien pueden ser técnicamente justificables, no era el momento oportuno para presentarla. Entonces, diciendo eso, la reforma tributaria no fue sino una excusa, porque ese paro, y yo creo que todos ustedes lo saben, estaba convocado desde mucho antes. Ya en el Cauca se había anunciado que el 28 de abril habría paro desde hace muchos meses. Ya estuvo Petro y Alexander López y Gustavo Bolívar y la esposa del alcalde de Medellín y un poco de gente organizando ese paro. Les cayó de papayita la reforma tributaria. Y con eso entonces lograron, digamos, legitimar y llamar más gente a la protesta. ¿Alguien quería decir algo o fue que se le abrió el micrófono? Entonces, yo diría que, claro, que la reforma tributaria sirvió de excusa, pero eso no era lo de fondo. Ahora, también hay que decir, esto no es simplemente un paro, porque usted puede salir y manifestarse, y el derecho a la manifestación está protegido por nuestra Constitución, por los tratados internacionales, pero la manifestación pacífica. La manifestación tiene un origen que es muy claro y es en la libertad de asociación y en la libertad de expresión. Y si uno quisiera, que no lo creo, decir que ese es el derecho humano más importante de todos, que es un poco lo que nos están diciendo, que cuando uno está en manifestación todo se vale, pues la manifestación implica también la libertad de manifestación. Y la libertad es positiva como negativa, es decir, uno tiene derecho a manifestarse, pero también tiene derecho a no manifestarse. Y cuando hacen un paro lleno de bloqueos, lleno de elementos para destruir y que le hacen obligatorio a los trabajadores participar por las amenazas, por los bloqueos, por la violencia, pues usted está violando el derecho a la manifestación. Pero vayamos más allá. Yo vivo muy sorprendida, se lo comentaba a Fabio ahora que estuve en Miami, pero que ustedes también lo deben sentir, obviamente, y es pues la imagen que hay en el exterior sobre lo que está pasando en Colombia frente a lo que realmente está pasando en Colombia.
¿Y por qué digo que realmente está pasando en Colombia? Porque es que las cifras no mienten. Yo les quisiera mostrar unas cifras para que ustedes las vean. En Colombia ha habido más de 12.000 marchas, 12.000, entre manifestaciones, caminatas, 12.000. ¿Y saben en cuántas ha intervenido el ESMAD? 1.300 marchas ha intervenido el ESMAD. Les voy a dar el número exactico para que lo puedan compartir. 1.372 marchas. De las 12.150, en 1.372. ¿Eso qué significa? Que solamente, que hay 10.778 marchas que el ESMAD ni siquiera ha aparecido. Entonces, decirnos que aquí lo que ha habido es que han salido a matar los manifestantes me parece muy complicado. Y hay otra cifra que me parece interesante, y es que, por ejemplo, hay más de 1.200 hombres de nuestra fuerza pública heridos, 1.222 hombres de la fuerza pública heridos, mientras hay 1.106 civiles heridos. David, si la fuerza pública estuviera dándole a los manifestantes, pues lo lógico es que hubiera más manifestantes heridos que fuerza pública, ¿o no? Como por matemática pura y simple. Entre otras cosas porque son muchos más manifestantes y poquiticos miembros del ESMAD. Entonces, usted tendría que decir, la fuerza pública abrió fuego contra los manifestantes, pues caen 30, 50, 100, 1.000 heridos. Y hay menos civiles heridos que miembros de nuestra fuerza pública heridos. Hablan de que esto ha sido un paro muy pacífico y que lo que pasa es que la fuerza pública se ha metido como a violar los derechos humanos. Y también les quiero mostrar unas cifras que me parece que son muy claras. Hay más de 900 entre oficinas de bancos y cajeros destruidos. Pero no hablemos de los bancos, pues porque en Colombia se ha puesto de moda decir que los bancos son malísimos y que uno más o menos los tiene que tumbar. Bueno, yo les quiero contar que se han destruido 1.196 buses de transporte público. 1.196. Sí, eso no son 3 buses, son 1.196. Y 236 estaciones de transporte público, en su mayoría metro, Transmilenio y el mío de Cali. Para contarles algo, se estima que más o menos el 70% del sistema mío, que es el Transmilenio de Cali, quedó destruido. 70%. ¿Cuánto vale eso? Pues bueno, toda la plata del mundo. De los ataques sobre la policía, mire que yo creo que hay unas cifras que es que uno no puede mentir. 671 bienes de la policía afectados, de los cuales 528 carros de la policía que han sido vandalizados y destruidos, 113 CAIs, 3 distritos de policía, 12 estaciones de policía, 4 subestaciones, oficinas, edificios, bueno, que suman ya 600 bienes destruidos de nuestra fuerza pública. Y ustedes dirán, bueno, pero los manifestantes les han decomisado. Y acuérdense de lo que les decía. 38.000 armas cortopunzantes, 1.531 armas de fuego, 195 elementos explosivos, uno de los cuales lo encontraron ayer en el puente que comunica el municipio de Santander de Quilichao con Cali. Iban a dinamitar el puente. Por información se logró conocer. Y por supuesto esto viene acompañado de la estigmatización de nuestra fuerza pública, que han dicho que es que ha matado a todo el mundo. Y les quiero dar las cifras para que ustedes las puedan tener. Ahorita le voy a mandar a Nidia este documentico para que todos lo puedan tener y puedan ayudarnos a defender el país, porque es que aquí dicen que es que la fuerza pública ha matado a todo el mundo. Y yo les quiero contar lo de las muertes de los civiles, porque dicen es que se mataron 49 civiles, dicen los senadores y representantes del paro. Y lo que dijo la fiscalía es 44% de las muertes, o sea, 19, no tienen nada que ver con la protesta, ¿sí? Nada que ver. Son otro tipo de muertes. Hay 18 que están relacionadas con la protesta y 9 que se está esclareciendo si tienen que ver con la protesta o no. Y ojo,
no significa que todas esas muertes vinculen a los miembros de nuestra fuerza pública, porque también hay mucha gente que la mataron los propios manifestantes. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Como la cifra de desaparecidos, hablan de más de 500 desaparecidos, ya 300 y pico los encontró la fiscalía, no estaban desaparecidos, no había tal, había gente que la habían reportado como desaparecida, pero en realidad llevan años, por ejemplo, en la cárcel. Quedan 110 por encontrar, que yo espero que los encuentren muy rápido para que este tema de los famosos desaparecidos quede absolutamente claro. Lo que sí ha habido es el plan pistola contra los miembros de nuestra fuerza pública. Ayer en Santander de Quilichao trataron de matar unos en la mañana y ya hacia el mediodía, ustedes lo vieron, mataron una patrullera y un patrullero. A mansalva, los cogieron y los mataron. Han secuestrado 11 uniformados, precisamente el ministro está ofreciendo ahora recompensas porque hay otro adicional en Cali secuestrado que no aparece y que nadie sabe dónde está. Entonces, esto como para que nos situemos en qué es lo que realmente está pasando. Pero después viene, ¿y esto por qué nos está pasando? Y yo diría porque este es un nuevo tipo de golpe a la democracia. Homero o Blanca, a uno le tocó ver que en Venezuela la gente votó por Chávez. Votó por Chávez porque estaba cansada del sistema y querían el cambio y porque había que cambiarlo todo. Allá ganaron y entonces empezaron la destrucción del sistema económico a base de expropiaciones, a base de persecución del sistema productivo. Aquí no ganaron. Aquí la democracia eligió al presidente Iván Duque con virtudes y defectos, con cosas, aciertos y desaciertos, errores, pero lo elegimos a él. Y ahora nos dicen, no, es que realmente ya Duque no nos representa, nosotros lo que queremos es que haya una agenda distinta. Y entonces, ¿cómo nos imponen la agenda? Secuestrando el sistema productivo y los derechos de los colombianos. La situación, y les quiero hablar del suroccidente, que es mi tierra, Valle, Cauca y Nariño, pues ha sido francamente dramática. Yo les podría contar cómo la gente ha estado secuestrada dentro de sus propias casas sin poderse siquiera asomar a la ventana porque los vándalos están armados, porque sentían que se les iban a meter en cualquier momento. Imagínense usted asomarse a su ventana y hay un poco de gente drogada, armada con cuchillos, con pistolas, haciéndole desde afuera, no se asome porque lo mato. La gente quedó presa. No podían ni siquiera salir a hacer mercado y cuando salían a hacer mercado se encontraban con la sorpresa de que tampoco había comida porque hubo una escasez, como cerraron las vías, no podían entrar los alimentos, no podían salir tampoco los alimentos que se producían, cerraron las carreteras hacia Buenaventura, entonces los insumos, por ejemplo, de alimento de pollos que se compran en el exterior y que alimentan los pollos del Valle, Cauca y Nariño no pudieron entrar. Se murieron 11 millones de pollos, 11 millones, 60 millones de ahora están en riesgo de que se mueran también, porque la situación ha sido verdaderamente dramática, no hay nada que darles de comer. Se han muerto también pues cerdos, café represado en todo Colombia, 700.000 toneladas de café que no han podido salir, los campesinos teniendo que botar la leche. 13 millones de litros de leche diarios estamos teniendo que botar porque no hay cómo recogerlos, no hay cómo llevarlos, no hay cómo regalarlos, porque las vías están bloqueadas. Entonces aquí lo que hicieron fue secuestrar el sistema productivo y los derechos a la movilidad de los ciudadanos. Imagínense que usted fuera una pequeña empresa, Gloria, de Popayán, que con mucha dificultad había logrado unos contratos de exportación para los Estados Unidos. Y resulta que a usted le toca incumplir todos los contratos. No solamente pierde los clientes, se queda sin facturar, sino que se pierden pues los recursos y nadie va a volverlo a contratar. Ustedes le están dañando la hoja de vida de su empresa con lo difícil que es lograr, por ejemplo, los contratos con los Estados Unidos para que se los quemen en un mes quienes les parece. Esto sin contar lo que esto significa en términos de empleo, porque el paro ha desaparecido ya empleos, ha desaparecido negocios, lo que se dice en Popayán, me lo dijo la presidenta de la Cámara de Comercio, 25% de las empresas de Popayán ya han anunciado su cierre de manera definitiva. Microempresas, de las que están registradas en la Cámara de Comercio, que no tienen cómo mantener el empleado, los 2 empleados que tenían. Esto significa más de 3.500 personas desempleadas solamente de
esas pequeñas empresas. Y por supuesto lo que viene, porque la masacre laboral pues va a ser tremendamente grande y no va a parar. Pero volvemos al tema, ¿y por qué nos están haciendo esto? No, porque nos quieren imponer una agenda. Entonces fíjese lo cómodo que resulta siendo, Gloria. Usted no tiene que ganar ya las elecciones porque usted, con 100.000 personas, porque el gobierno estima que han salido más o menos 70.000 personas diarias, 100.000 personas, que es lo que usted necesita para elegir un senador, usted ahora hace mesas de negociación para cogobernar. Entonces aquí se elige a Iván Duque, pero realmente gobierna el paro. Y el paro no lo eligió nadie, nadie ha votado por él, en ninguna elección nos ha derrotado, pero no sabemos además a cuántos colombianos representa, porque cada vez que hablan con alguien, uno lo que ve es que los del paro dicen, pero es que a nosotros no nos representan estos y otros o aquellos. Entonces estamos llegando a una situación donde tenemos digamos, una muy grave visión de lo que puede pasar en el país. ¿Cuál es? Pues que aquí nos van a gobernar a través de las vías de hecho. Y a mí me parece que es inaceptable por eso que nosotros negociemos con quienes violentan a los colombianos. Si hay una gente que secuestró ciudades de Colombia, ¿por qué tenemos que negociar con ellos? No se puede. Es que una cosa es el diálogo ciudadano, que es bienvenido, los mecanismos de participación ciudadana, que por supuesto se tienen que hacer, pero esas negociaciones otra vez a base de que o usted me da lo que yo quiero, o si no yo termino de violarle todos los derechos, al estilo de las FARC, o a mí me dan curules y me dan esto y lo otro, yo los sigo matando y los sigo secuestrando, y entonces vienen y nos dicen es que es preferible verlos en el Congreso que asesinando, es preferible verlos gobernando Colombia que bloqueando el sistema productivo. No, yo creo que no. No y no y no. Nosotros no podemos permitir que se negocie mientras las vías de hecho se mantengan. Yo creo que esa es la razón por la que los colombianos nos va tan mal, porque siempre terminamos legalizando la violencia, legalizando las vías de hecho. Y usted oye a todos los que están del lado del paro y entonces dice que es que esa violencia es necesaria, que los que la están recibiendo se la merecen, porque siempre terminamos por legalizar la violencia. Y yo les diría que yo creo que ese es el mayor mal que tiene nuestro país. La idea loquísima de que uno está negociando cuando le están violando los derechos. Si yo le digo a Darío, venga Darío, negociemos, y para que Darío me venda alguno de esos libros que tiene allá atrás, y entonces empezamos a negociar, y yo le pongo un revólver enfrente, ¿estoy negociando con él? Yo no estoy negociando con él, señores, lo estoy extorsionando. Lo estoy extorsionando. Y los colombianos no podemos ceder a la extorsión. Yo creo que en esto tenemos que ser muy claros y ojalá ustedes nos ayuden a difundir el mensaje de que estas negociaciones, mientras persista algún bloqueo, alguna vía de hecho, no se deben dar. ¿Quieren dialogar con el gobierno? Perfecto, bienvenidos para el día que quieran, pero sin un solo bloqueo y sin una sola vía de hecho, porque yo creo que eso es parte de lo que nos falta reivindicar. Y yo concluiría diciendo lo siguiente. La izquierda está haciendo un enorme esfuerzo por deslegitimar al presidente Duque, que como digo, tiene aciertos y desaciertos. El partido tiene muchas razones para quejarse de la manera como el gobierno lo ha tratado, pero creo que esa es harina de otro costal. Aquí de lo que se dándoles unas cifras que a mí me parece que son muy interesantes y muy dicientes. Y es que cada cierto tiempo en Colombia nos dicen que el contrato social de los colombianos no está completo y que hay que incluir una gente que no está contenta y que mientras no la incluyamos no va a haber paz. Entonces por eso Colombia lleva más de 30 negociaciones de paz y sigue con violencia, ¿cierto? Y siempre nos dicen, no, lo que pasa es que este presidente no representa a los colombianos, es que esto que... No, nunca es suficiente la democracia, porque siempre quieren que la minoría que pierde las elecciones sea la que gobierne. Y eso fue lo que nos hicieron en 1991, queridos ciudadanos. Lo que pasa es que a los colombianos se nos olvida
¿Se acuerdan cuál fue el discurso del 91? Que la gente no se sentía representada por los políticos y por el Congreso, que lo que había que hacer era una nueva pacto social con el M-19 y el MRL y las FARC, que al final se retiraron, pero esa era la idea, porque ellos sí representaban a las grandes mayorías de colombianos. Y entonces vamos a mirar esto porque me parece que es interesante. El Congreso de 1990, que fue el Congreso Gloria, que revocaron, fue elegido por el 55% de los colombianos, 7.600.000 votos, ¿cierto? Y después vino la elección de los constituyentes, la gente que iba a escribir la constitución de los colombianos. ¿Cuántos votos creen que sacó la constituyente? La mitad. La mitad, sacó un poquito menos de la mitad, Darío. Sacó 3.700.000 votos. Pero eso sí era representativo. Usted sí oye los discursos sobre la constituyente del 91 y nos dicen, ahí sí fue, donde verdaderamente estuvo representado el pueblo colombiano. Bueno, votaron 3.700.000 colombianos, que equivalen 25% de la población, 26% del censo electoral. Entonces uno dice, malo 55, lo bueno es el 26%. Ok. Y después vino la elección del Congreso de 1991, que dijeron, ahora sí, carajo, vamos a elegir la nueva clase política de este país, la gente que sí va a representar a los colombianos. Y sí, votaron un poquito más, votaron el 35.8% del censo electoral, sacaron 5.300.000 votos, es decir, todavía 2.300.000 por debajo de lo que fue el Congreso que revocaron. Entonces uno termina por preguntarse, querida Nidia, ¿cuál es que es la democracia en Colombia y cómo es que funciona? Porque aquí pareciera que hay democracia, pero que cuando no gana la minoría, entonces consideran que hay que desconocer la democracia. Aquí el presidente Duque puso 10.700.000. Lo elegimos por un periodo determinado y yo creo que tenemos que hacer respetar ese periodo. Porque eso que están buscando, que es cogobernar o tumbar al presidente Duque, sigue siendo un golpe a la democracia y un intento adicional, porque seguramente están sintiendo que pese a lo que se ha dicho, en el 22 no les va a ir tan bien. De manera que yo creo que el momento es crítico. Este es un golpe muy fuerte a la democracia colombiana, que hay que saber entender lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, y que tenemos que estar todos unidos para defender nuestro país. Yo quiero terminar ahí para que poder darles la palabra a ustedes y poder establecer el diálogo, que es la parte divertida de esta reunión. Volviendo a agradecerle a Nidia la invitación y a todos que estén aquí con nosotros. Bueno, empezamos con Carmencita, que tiene la manito arriba. Carmencita. Carmencita, su micrófono. No lo escuchamos. Ya estamos conectados aquí. Doctora Paloma Valencia, desde Barranquilla la saludo con todo mi cariño y mi admiración y mi respeto. Mire, de verdad me encanta poder tenerla, aunque sea virtualmente, tenerla un poco cerca, porque verdaderamente así es que tenemos que ser, porque no estamos en campaña, pero sí debemos estar con un acercamiento hacia al pueblo, a la gente que estamos estamos unidos. Doctora Paloma, indudablemente que es cierto, la ley no se negocia, porque los bloqueos para mí son una técnica extorsiva, ¿cierto? Entonces, yo le pregunto algo, voy a hacerle unas preguntas concisas porque usted hizo la observación de que vamos a hacer preguntas cortas y también quiero darle el espacio a los compañeros para que la saluden y hagan sus preguntas también. Tengo muchas cosas que preguntarle, muchas cosas que comentarle, pero lamentablemente no hay tiempo. Entonces, mire lo que le digo. Entonces, ¿por qué está negociando el presidente Duque con una gente que no representa al pueblo, que no nos representa a nosotros? Entonces, también le comento, Santos dijo de que la guerra iba a ser urbana. ¿Qué pasó con la inteligencia?
ya esto estaba previsto, ya esto estaba programado, y entonces la inteligencia sería que falló, para que mire todo el desastre tan grande que estamos viviendo hoy en día. Y aparte de eso, digamos, la campaña de prestigio a nivel internacional es arrolladora, horrible, es algo espantoso. Le comento también, usted de eso sabe mucho más que yo, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está próxima a llegar, viene el próximo 7. ¿Con quién se van a sentar ellos? ¿Con la izquierda? Que le van a decir lo que ellos quieren, lo que acostumbran a decirle. La otra cosa que le doy también este dato, que también debe de saberlo usted, que allá en el Caquetá están obligando a los dueños de fincas o predios a sacar 2 trabajadores y le dan el pasaje hasta Altamira, en Huila, y $1 millón por cada trabajador, y los reúnen en Altamira para luego trasladarlo hasta Bogotá para la toma del 9 de junio, con la proyección de quedarse en Bogotá durante 20 días. Igualmente están haciendo en Putumayo, Guaviare y Meta. Esto de verdad. Dígale a ese Carmencita Cauca, que lo mismo me contaron allá. Ah, sí, bueno, pues perfecto. También para terminar el otro comentario que le hago. Se piensa que Petro no es el jefe de todo esto que está pasando, sino Juan Manuel Santos. Se la dejo ahí, senadora. No sé, ¿qué me dice usted? Yo no sé, Nidia, si quieres que vayamos contestando o recogemos 2 o cómo será. Como usted decida. Lo que usted diga. Sí. Como usted decida. Lo que usted diga, porque usted es la que manda. Tan divina, tan bella, como siempre. Es mi guerrera, carajo. Usted es mi guerrera allá en el Congreso. Allá en el Congreso usted es mi guerrera. Uno por uno es mejor para tener claridad en los temas. Bueno, entonces, Carmencita ha tocado temas muy importantes. ¿Por qué estamos negociando? Yo no entiendo por qué estamos negociando, Carmencita, porque yo creo que nosotros como partido teníamos una idea básica, y es: uno no negocia con extorsión. Fue lo que dijimos durante los acuerdos de La Habana. Yo vi que el presidente Duque finalmente ayer sacó un tuit como en ese sentido. Yo venía diciéndolo mucho en muchos sitios. Pues yo no creo que uno pueda negociar mientras haya vías de hecho. Ojalá sea así, y ojalá ese paro no se sigan reuniendo hasta que no haya realmente una solución de fondo. Lo segundo, Carmencita, yo diría, nosotros tenemos que reunirnos más, vernos siquiera una vez al mes, para que ustedes estén enterados, para que sepan qué estamos haciendo, qué estamos pensando, para que ustedes nos cuenten qué están viendo, porque yo creo que pues la virtualidad ha sido muy difícil. Uno trabaja muchas horas, pero pues ya uno no se ve tanto con la gente ni tiene tanto tiempo para hablar. Entonces, si uno no hace la reunión, pues no habla. Porque antes uno pues por ahí estaba y charlaba de cuando en cuando y se veía con todo el mundo y estaba en contacto. Ahora no, entonces tenemos que organizarnos para estar mucho más en contacto. CIDH, pues ustedes saben que varios senadores y representantes de nuestro partido estuvieron ya en Washington hablando con ellos y ahora van a venir. No sé con quién se reunirán, pero espero que tengamos oportunidad los del Centro Democrático, porque es lo lógico y es lo necesario. Y lo que estamos tratando es que también reciban todos los sectores productivos, porque uno de los temas gordos es no poder, es como tener pluralidad de voces, porque como en el exterior han dicho que es que nosotros violamos los derechos humanos, todo lo que uno diga pues es como para encubrir la violación de los derechos humanos. Entonces yo creo que necesitamos sector privado y necesitamos ciudadanos. Ustedes, que muchos vienen en el exterior, ojalá le escribieran a los congresistas que ustedes conozcan o que sean de su región, diciéndoles lo que está pasando, mandándoles las cifras, diciéndoles que no puede ser que permitan que rompan el sistema económico colombiano, que secuestren a los colombianos en las ciudades. Ayúdennos con eso, porque ustedes tienen un enorme poder y hay que escribir a demócratas y republicanos. Ojalá cada uno se pusiera la misión de, voy a escribirle a 4, ustedes que son activos, búsquense 4 de donde ustedes viven y escríbanles, porque es que eso es muy importante para que nosotros podamos ir enderezando las cosas. Yo creo, Carmencita, que hay que hacer un gran esfuerzo en esos organismos y ojalá quienes están en Colombia y en municipios que hayan sido afectados se declaren víctimas y busquen cómo se demanda al Comité del Paro y a las organizaciones que estuvieron en los bloqueos para que podamos tener un acervo de litigio estratégico.
Gracias, senadora, gracias. Pero Marta Barón. nada más dos palabritas, nada más, Nidia, perdóname. Ok. Senadora, el tiempo que estamos viviendo con la pandemia nos ha cambiado la forma de vivir, la forma de pensar, y tenemos que actuar en una forma distinta. La forma de hacer política hoy en día tiene que ser diferente. Ahí le queda eso. Muy Marta bien. Barón. Marta Barón. Muy buenas tardes, senadora, y todos Buenas los compañeros. ¿Me escuchan? Sí, señora. Senadora, yo soy Marta Barón. Bueno, de repente por vista me puedes conocer. Marta Barón, colombo venezolana, es candidata a la Cámara Exterior en el 2010 por el partido de la U. Es concejal de Chacao con Leopoldo López, presidente de la Fundación Colombo Venezolana. Venezolano por decisión, que reúne la mayoría de colombianos residentes en Venezuela, y ahora estamos aquí en Colombia trabajando con la comunidad retornada desde Venezuela y su familia venezolana. Para ser puntual, a mí me preocupa que no tenemos personas que nos escuchen a nosotros dentro del gobierno del presidente Duque, y en esa le incluyo a usted. Le voy a poner uno de los tantos casos. Yo con mi investigación hace 2 años hice deportar un funcionario de la Embajada de Venezuela, Carlos Pino, esposa de la secretaria de la alcaldía en su momento de Petro. Con lo que quiero decir es con esto, es que nosotros hicimos todo el trabajo y por medio de inteligencia, de tanto luchar para que nos escucharan, investigaron que este señor estaba reuniéndose con los sindicalistas aquí en Bogotá. Ellos ya venían trabajando de eso desde hace 2 años. No sé si usted recuerda cuando hicimos el campamento para los refugiados, donde los venezolanos lo destruyeron todo. Eso ya venía caminando para llegar a esto. La preocupación que yo tengo personalmente es porque yo ya viví 40 años y supe el proceso. Hace 25 años conozco el proceso del cual el comunismo toma las cosas. Ellos las toman de forma que en un momento delicado como vive Colombia por la pandemia, el desempleo y muchas cosas, y factores sociales que se han acumulado, ellos aprovechan para sacar Marta. un salvador, un mesías. Entonces, yo creo que les falta más contacto a ustedes personales con nosotros los dirigentes, que a honores estamos trabajando solamente por luchar por nuestro país, y lo que pasa ahora en el exterior es, y porque yo estoy en esta conversación porque también tengo la fundación en Venezuela y tengo mucho contacto con el colombiano que todavía no se ha podido venir, y la preocupación que nos da es esa, que no hay un contacto, no estamos organizados para entender la situación tan grave que se nos viene, y el comunismo se nos puede montar si no nos ponemos las pilas. Gracias, no quiero molestar más. No, que molesta, Marta. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que tenemos que instituir unas reuniones que sean permanentes para que podamos estar siempre en contacto y pudiéndoles ayudar. Ahora, que el gobierno no nos oye, pues no nos oye ni a ustedes ni a nosotros. Digamos que eso es como generalizado con todos. A veces la gente cree que porque yo defiendo el gobierno, yo soy mejor amiga de Duque. A mí me dio mucha risa ver la encuesta de percepción de cuáles son las personas más cercanas a Duque, y salía Uribe, de segundo Tomás Uribe, y de tercera Paloma. Pues no, yo no, pero bueno, aquí estamos, y esta es las cosas que tenemos que hacer, pero quiero ser muy clara que sí siente uno que el gobierno podría ser más cercano con el partido y con nuestros líderes y con nuestros dirigentes. Pero bueno, yo creo que ya fue así, y uno no se puede poner a llorar sobre la leche derramada. Entonces, lo que yo diría es, tenemos que buscar cómo salimos adelante de estos problemas y cómo avanzamos. Entonces, Marta, lo que podamos ayudarte, lo hacemos. Si bien el presidente no nos habla como uno quisiera, lo que sí es que uno puede lograr
muchos de los funcionarios sí nos ayudan. Entonces, si tú tienes unos temas pendientes o necesitas algo, con mucho gusto lo tratamos de hacer. Bueno, doctora, para concluir, con el perdón de Nidia, por favor, cuando yo vaya al Congreso, yo estoy en Bogotá, o buscarnos una forma de cómo comunicarnos, porque nosotros estamos haciendo una gran fuerza y una gran labor, y yo estoy enfocada en reunir todos los colombianos que sean retornados con sus hijos venezolanos que tienen los mismos derechos constitucionales al voto, y que estamos trabajando en eso, en lo social, y lo social nos llevará a lo que necesitamos, votos, porque realmente estoy muy asustada que a mis 65 años yo me tenga que, me fui a los 15 años para Venezuela y a los 65 años me tenga que ir de mi propio país. Gracias. De acuerdo, eso es lo que queremos evitar, Marta, y en lo que te pueda ayudar, cuenta conmigo. Ahora te escribo ahí en el chat mi teléfono y cualquier cosa me estás contando y estamos súper pendientes. Marcela. Marcela. Muy buenas tardes. Senadora Paloma Valencia, es un honor, un orgullo tenerla, aunque sea por acá por Zoom. Soy una admiradora suya. Me parece una persona maravillosa, una mujer que nos representa a todas las personas que estamos ligadas al Centro Democrático. La felicito por su tenacidad, por el amor que tiene por el país, por su valentía, por su fuerza, por todo el ahínco que le mete a todo lo que hace allá en el Congreso. La queremos muchísimo y quiero hacerle unas preguntas puntuales. Esta semana estuve pensando qué preguntas hacerle, porque como bien han dicho ustedes, el problema por el cual está pasando Colombia es un problema muy, pero muy grave en este momento. Entonces, hay otra cosa que quería decirle, era que la felicitaba por haber demandado a los del paro. Vimos en el Centro Democrático de Cali, en el grupo, en el chat, vimos cómo ustedes instauraron una demanda contra los del paro, y le pedimos a Dios que esa demanda pueda salir adelante para que finalmente podamos terminar con todo esto. Voy a hacerle 3 preguntas que quiero como indagarte acerca de eso para ver qué podemos hacer con respecto a eso. Una de ellas es cómo podemos hacer para que internacionalmente la ONU tenga un adecuado control por otros entes internacionales, ya que ellos solamente parecen apoyar las ideologías comunistas. Siempre vemos que ellos siempre están mirando hacia el lado de la izquierda y no miran objetivamente como tienen que mirar las cosas. No están haciendo justicia. Y la otra pregunta es, ¿cómo lograr tumbar la ley que puso Juan Manuel Santos en el 2016 acerca del porte de armas de fuego? Esto lo menciono porque ahora la fuerza pública se encuentra maniatada por la persecución judicial que tiene, tanto así que la propia población civil se ha tenido que defender y están siendo injustamente acusados de ser paramilitares, cuando están en su justa defensa de lo que está pasando, porque si no fuera así, acabarían más con las vidas de las personas y con los bienes públicos. Y lo otro es, ¿qué se puede hacer para que Juan Manuel Santos sea judicializado? Porque es que ese hombre le hizo mucho daño a Colombia y no ha pagado por todo lo que le hizo, por entregarnos a una justicia totalmente injusta como es la JEP, y por vendernos y arrodillarnos como país. Muchísimas gracias, doctora Paloma. Tan bella, muchas gracias. Un abrazo muy grande para ti. Yo creo que son todas preguntas muy buenas y muy importantes. Digamos que son difíciles de contestar. La judicialización de Juan Manuel Santos, digamos que en Colombia judicializar un presidente es casi imposible. Tiene que ser uno Álvaro Uribe y que lo odien mucho para poderlo judicializar. Y eso es como una realidad muy extraña y muy perturbadora que le queda a uno cuando ve los procesos contra el presidente. El presidente Santos ni siquiera con lo de Odebrecht, que fue tan duro y tan claro, ha pasado nada. Es que ¿no? Es como una impunidad tremendamente alta y difícil.
sobre el tema de la demanda, sí, pusimos la demanda, yo creo que eso es una cosa muy importante y ojalá, por eso les decía, muchos de ustedes que conocen gente que ha sido víctima de este paro, se ponga también en la tarea de demandar. Yo creo que todos debemos demandar porque es importante generar el precedente de que cuando causan daños los tienen que pagar. Yo creo que eso es fundamental, fundamental. Y bueno, yo creo que ahí hay unos temas muy importantes y es si logramos que haya algún tipo de sentencia contra los bloqueos, pues entonces necesariamente tenemos que lograr que no vuelvan a bloquear, porque ¿qué es lo que me preocupa a mí de este diálogo con el bloqueo? Es que terminamos en que todo el mundo bloquea y entonces negocian con ellos. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy categóricos en eso. Se me olvidó la primera que me hiciste, que era, Marcela, era... Claro que sí, ya te la recuerdo, que cómo podemos hacer para que internacionalmente la ONU como organización tenga un adecuado control, ya que es muy difícil, solamente... Marcela, porque lo que uno ve es que ahí hay una polarización política ya muy marcada. Cuando Michelle Bachelet sale de una vez condenando Colombia sin haber hecho pues ni siquiera un sondeo, pues uno entiende que esos organismos ya están cooptados políticamente. Ella es una gobernante de izquierda de un país latinoamericano, muy difícil pues ahora que venga a defender al uribismo, que ha sido como enemigo de todas esas cosas. Entonces, en realidad estamos en una situación muy precaria precisamente por eso. Yo diría que tenemos que pensar es cómo nos podemos mover hacia adelante y cómo podemos lograr pues que estas cosas que le han venido pasando a Colombia se conozcan en realidad lo que ha pasado y no lo que ellos dicen, ¿no? Porque pues ahí es donde está el meollo del asunto. Lo ideal sería una reforma en la ONU a nivel mundial, porque no, eso sería lo ideal. Y, sí, lo otro es lo del porte de armas. Estuve leyendo que Juan Manuel Santos, porque me preocupa la situación de la fuerza pública ahora, que están siendo juzgados de asesinos, que todo... No, la fuerza pública es muy grave, Marcela, yo lo he trabajado mucho. Ahí en la presentación que leyeron mía, pues salía que yo soy coautora del Fuero Penal Internacional, el Fuero Penal que rige en la Constitución, que tratamos de revivir durante el gobierno Santos cuando estaba de ministro Pinzón, y pues yo escribí parte de eso, de ese foro, fuero, y el presidente Uribe escribió otra parte y el ministro Pinzón escribió otra parte. Él llegó con una propuesta distinta y en el camino fue entendiendo que lo que nosotros le estábamos diciendo pues tenía razones de ser y de respetarse. Ahora bien, yo creo que es fundamental pues que logremos mostrar lo que está pasando y que podamos devolverle a la fuerza pública pues más tranquilidad. Se necesita corregir ese problema de la JEP, que es un problema que no es menor. Yo por eso radiqué el proyecto de reforma a la JEP. Infortunadamente, pues el gobierno no lo apoyó y no logramos sacarlo adelante. Entonces, pues así fue. Pero también es cierto que tenemos que hacer un esfuerzo adicional y ver cómo podemos enderezar las cosas para que pues realmente podamos defender nuestra fuerza pública. Yo de hecho le propuse al presidente Duque ya hace un tiempo largo, cuando él recién llegó al gobierno, le propuse que por qué no pensábamos en sacar una ley de uso de la fuerza, que dejara totalmente transparentemente y claramente, sabiendo cómo se iba a usar la fuerza, cómo se debía usar. Él me dijo, no, eso no se necesita y no me interesa, pues no se hizo, evidentemente. Creo que fue un gran error porque creo que le hace falta a Colombia blindar a las fuerzas. Ahora, la defensa de las fuerzas hay que darla permanentemente y ojalá ustedes también nos ayuden en eso, porque las Fuerzas Armadas colombianas han sido unas Fuerzas Armadas muy civilistas y muy comprometidas. Si no fuera por ellos, pues seguramente Colombia sería hoy una dictadura porque había caído en manos de tanta delincuencia que ha perseguido este país. Por ponerles unos ejemplos básicos, es que Colombia, las Fuerzas Armadas han tenido que enfrentar al cartel de Cali, al cartel de Medellín, a los paramilitares, a las FARC, al ELN, y lo han hecho
con decisión y con toda contundencia. Y a uno le duele mucho que ahora entonces los vengan a maltratar quienes odian esto y que quieren acabar con las fuerzas. Yo creo que en eso vale la pena que todos estemos muy pendientes y hagamos una defensa muy consistente de esas fuerzas armadas que han sido fuerzas armadas a las que les debemos la libertad de este país. Totalmente, senadora, pero esa ley sí fue definitivamente puesta por Juan Manuel Santos, porque yo estuve leyendo, o sea, sobre el uso de las armas de fuego, que él hizo una ley en el 2016 acerca de que eso no se podía portar, no se podían portar esas armas, y me parece muy triste eso que está pasando con la policía, que en Cali inclusive un muchacho salió, Andrés Escobar, salió a defender el CAI de Ciudad Jardín y lo tildaron de paramilitar y en este momento está en problemas y está en todo su derecho de hacer lo que hizo. O sea, y la ¿Y el qué policía... hizo? De que él disparó para defender, disparó al aire para defender el CAI, de que no fuera incendiado. No, es que yo le digo una cosa, en este país vamos en reversa, reversa, reversa. Esto es una cosa que uno no puede creer, pero esto uno lo tiene que entender en el contexto que yo les digo. Esta gente quiere acabar con la democracia colombiana, en eso están, de eso es de lo que se trata. Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes y muy activos, porque no podemos dejar que acaben con nuestro país. Así es, senadora. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias por responder.